Hola, mi nombre es Frida y bueno, esta es mi propuesta de investigación. Como tal, ya teníamos un tema de investigación y es que en México los feminicidios se habían convertido en una grave crisis que afecta especialmente a las mujeres jóvenes. Para esto, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, están trabajando en campañas de concientización que buscan sensibilizar a la población sobre la urgencia de poner fin a esta violencia. Y una de las iniciativas clave es el uso del arte digital para generar contenido que visibilice el impacto de los feminicidios y resalte la importancia de la justicia y la seguridad para las mujeres jóvenes. Y bueno, para dar un poquito más de contexto sobre el tema del feminismo, del feminicidio, ah, para esta investigación nos vamos a enfocar, bueno, me voy a enfocar en el empoderamiento de la mujer aquí en México y para eso consulté varias fuentes para definir qué es el empoderamiento, la relación que hay entre los jóvenes y el feminismo, la definición de feminismo, feminicidio, datos y cifras de los últimos casos de feminicidios aquí en México. Y bueno, el problema que identifiqué es que en México la falta de educación, información y protección son factores que limitan el empoderamiento de las niñas y jóvenes, afectando su seguridad y exponiéndose a ser víctimas de violencia de género y o feminicidios. Y bueno, en términos muy generales, el objetivo de esta investigación es analizar las distintas maneras en las que la falta de educación, información y protección afecta la seguridad de las niñas y jóvenes y a su vez reducen y eliminan el empoderamiento en ellas. Ahora, como objetivos más específicos para la investigación está como identificar las herramientas con las que cuentan las niñas para protegerse de los feminicidios y violencia de género, conocer a profundidad el entorno en el que ellas viven, identificar factores que impiden que tengan acceso a la educación, identificar la fuente de información que les resulta más útiles a ellas y conocer sus opiniones acerca del empoderamiento, así como conocer las posturas de sus padres acerca del empoderamiento de las mujeres en México. Y bueno, como hipótesis de esta investigación se dedujo que la falta de educación, información y protección son los principales factores que limitan el empoderamiento de las niñas y adolescentes en México, afectando su seguridad, exponiéndose a convertirse en víctimas de violencia de género y feminicidio. Por lo tanto, si se fomenta el empoderamiento a través de la educación e información, se logrará que las niñas y las jóvenes mexicanas tengan herramientas para afrontar situaciones de riesgo de violencia de género o incluso prevenir el feminicidio para llegar así a reducir la inseguridad dentro del país. Y bueno, las variables de esta hipótesis es la implementación como tal del empoderamiento a través de la educación en las niñas y adolescentes mexicanas. Esto como variable independiente es una variable que podemos controlar, que podemos modificar y el efecto de esta variable, que será la variable dependiente, es el impacto que tendrá en las niñas y adolescentes mexicanas el uso de herramientas que sirvan para afrontar situaciones de riesgo, la reducción de desigualdad de género, cómo se verá esta afectada, y la reducción de inseguridad en el país. Y bueno, para esta investigación hay que delimitar una muestra o un grupo poblacional al que se va a estar investigando y en este caso serían las niñas y adolescentes mexicanas de entre 12 a 15 años de edad que tengan dificultades o de plano no tengan acceso a la educación, que vivan en un entorno donde se implementen normas de género o que se limite su empoderamiento o que sufran vaya violencia de género. Y bueno, para esta investigación estaremos ocupando la metodología del Human Centered Design, que se enfoca principalmente en las necesidades y cualidades de las personas y en las personas en sí. Esta metodología está dividida en tres etapas. La primera es la inspiración, que es básicamente identificar un problema y un tema de interés y reflexionar y darse contexto, investigar acerca de estos temas. La segunda etapa es la ideación, donde se analiza la información que se obtuvo y los aprendizajes que se obtuvieron en la etapa anterior y se empiezan a generar múltiples ideas para generar una propuesta de solución. Está la tercera etapa, que es la implementación, que es donde se redefine la propuesta de solución después de haber recibido retroalimentación por parte de los usuarios y se definen los elementos que pueden hacer viables la propuesta de solución al problema. Y bueno, las herramientas que se utilizan para investigar a través de esta metodología son técnicas cualitativas, que son básicamente métodos de recolección de datos no estandarizados, es decir, se enfocan
las experiencias, en las personas, en las perspectivas de las personas, de los participantes, y se realiza a través de un proceso inductivo, es decir, que va de lo personal a lo general. Y bueno, las herramientas como tal de la investigación cualitativa son la observación. Hay diferentes tipos de observación, vaya. Eh, y bueno, la observación se realiza para recopilar datos mediante la realización de una investigación visual, ¿no? Y hay dos dominios de observación, que uno son las estructuras y entornos, es decir, como los lugares donde se desarrolla la investigación, como tal un lugar físico, y la otra es el comportamiento e interacciones que hay, es decir, se analizan las actividades y comportamientos que tienen las personas que interactúan en estos espacios donde se está observando, ¿no? También hay tipos de observación. Hay 8 tipos de observación, que está la cubierta, evidente, directa, indirecta, participante, no participante, estructurada y no estructurada, que varían dependiendo de en qué te quieres enfocar, qué es lo que quieres observar. O la manera en la que observas, en algunas no, las personas no están conscientes de que se las observa, en otras sí están conscientes, en otras se realiza un método para analizar, observar algo en específico, en otras el observador no forma parte como tal del contexto de estas personas, en otras sí, y bueno, vaya, hay muchos tipos de observación. También está la autodocumentación como herramienta, que se utiliza básicamente para observar procesos a lo largo de la investigación a través de anotaciones, registros, experiencias que permiten ver la percepción del usuario de su vida y de su entorno. También está la entrevista, que es un método utilizado para conocer ideas, opiniones, percepciones y actitudes de las personas a las que se entrevistan. Es una forma de conversación, es abierta, es flexible y es muy íntima, y todo esto está guiada por preguntas que se hacen previa a la entrevista, así como la observación. También hay muchos tipos de entrevista. Estos son 5, y está la entrevista estructurada, la historia oral, la entrevista semiestructurada, entrevista en profundidad y entrevista grupal. Esto nos lleva hasta a la siguiente herramienta, que son los grupos de enfoque, que son estas discusiones grupales que se hacen sobre algún tema, en este caso sobre el problema a investigar. Y bueno, también se toman en consideración cómo se sienten las personas con respecto a las sensaciones, a las otras personas con las que se están entrevistando, es cómo se perciben ellas y cómo se perciben ellas para con el público y con los otros, ¿no? También hay tipos de focus group, o bueno, de grupos de enfoque. Estos son 9 tipos. Está con participación del cliente, con el abogado del diablo, con otro participante, un mini focus group, online o teleconferencia. Está estructurado, no estructurado, con 2 moderadores o con un moderador que replica. La diferencia entre todos estos es como tal como el papel que tienen los moderadores y cómo se realiza este focus group, como el formato, vaya, ¿no? Está como este formato en el que hay 2 moderadores que tienen opiniones opuestas, y las personas van adoptando eh, ciertas opiniones, ciertas posturas, otra que se hace con menos personas, otra que se hace como en teleconferencia, en videollamada, otra que se permite como la discusión de las personas o entre las personas, otro que es como con preguntas, con tiempos, un poco más estructurada, y bueno, es como tal. Lo que nos lleva a la siguiente herramienta, que son los documentos, registros y materiales, que pues sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, experiencias, vivencias y situaciones. Pueden ser tanto individuales como grupales. Y por último están las historias de vida, que son estas narraciones orales que se construyen pues individuales o colectivas, que buscan obtener datos profundos y completos sobre la vida de las personas, ¿no? Y bueno, aparte de las herramientas o bueno, técnicas cualitativas, están las técnicas cuantitativas, que pues sirven para medir comportamientos basados en la observación sistémica y recopilación de datos numéricos. Es una medición muy objetiva de la realidad, y pues esto se realiza a través de cuestionarios o encuestas que sirven para documentar características, opiniones o experiencias previas de las personas. Estas siempre están orientadas a cierto grupo de población, o bueno, dependiendo también de la encuesta, puede ser para en general a todos o para
un grupo de población muy específico. Y bueno, antes de empezar a hablar de las técnicas de análisis de información, para este caso que es el feminicidio, la seguridad y el empoderamiento de las mujeres y niñas de México, eh, eh, sería viable utilizar métodos cualitativos como entrevistas, como estas historias de vida, estos focus group para medir esta información, para obtener datos, ya que se están analizando cosas que son, pues vaya, son bastante abstractas, son historias de vida, son experiencias, se busca analizar estos comportamientos, estos entornos en donde viven las niñas, entonces pues es recomendable usar las técnicas cualitativas, ¿no? Y bueno, tras obtener todos estos datos, se hace un análisis de información a través de estas técnicas de análisis de información y bueno, se sigue todo un proceso para llegar a estas técnicas, que primero se realiza esta primera técnica, que son los diagramas de afinidad, que pues vaya, permiten organizar toda la información que se recolecta de una manera organizada, en grupos, en temas, según sus relaciones, ¿no? Esto es, básicamente se puede hacer en un papel craft, con post-its o vaya en una herramienta tecnológica que puede ser el Miro, ¿no? Y pues bueno, también se puede, después de esto se hace un mapeo sistémico que pues permite mostrar cómo se relacionan las diferentes problemas o temas entre sí, es decir, todos estos grupos, cómo se relacionan entre ellos. Si unos son causas de otros temas o son efectos de otros temas, y se hacen a través de flechitas en mismo miro, se organizan en grupos, es una forma bastante práctica de hacerlo. Y después es un listado de insights. Los insights son como estos datos que son eh, prioridades dentro de estos temas, las cosas principales que son de estos temas. Y basados en estos insights, estos como temas muy generales, como todas estas principales cosas que abordan todos estos mapas y diagramas, se realizan las preguntas de diseño, es decir, se hacen preguntas de cómo podríamos hacer herramientas, cómo podríamos generar, cómo podríamos decir, se empiezan a generar preguntas sobre cómo pasar a una propuesta de solución a través de todos estos insights. Y bueno, tras hacer estas preguntas de diseño, se llega a la realización de la propuesta de la solución. Que bueno, la propuesta se genera a través de un proceso de 4 pasos, que el primero es priorizar estas áreas de oportunidad, áreas en donde se puede investigar un poco más, profundizar un poco más, se priorizan estas áreas para mejorar, ¿no? Múltiples ideas, ideas simples, así las más alocadas incluso que no tienen, pueden llegar a no tener sentido si se sintetizan y se hacen ideas más compuestas, se desarrollan estas ideas simples, se mezclan y generan una idea compuesta y se priorizan las que sí son bastante relacionadas con el tema, vaya. Después de hacer estas priorizaciones de ideas, cuáles se hacen prototipos, ¿no? A través de prototipos rápidos, un storyboard en este caso sería generación de contenido, como es arte digital y todo eso, se recomienda hacer el uso del storyboard, que es este proceso en donde se crea una historia, un proceso, se va creando una historia a través de bocetos rápidos de cómo sería la experiencia, de cómo es la propuesta, qué es la propuesta, ¿no? Y después de esto, este storyboard y todo este proceso se le presenta al cliente, al usuario y se recibe retroalimentación de ellos para mejorar, preguntando, para mejorar las propuestas. Vaya. Después de haber recibido esta retroalimentación y analizarla y mejorar las propuestas, se llega a la implementación. La implementación es un proceso que requiere de muchos prototipos, de muchas pruebas, de mucho tiempo para llegar a una buena solución y que tenga soporte, que sea sólida, ¿no? Para hacer esto se realiza a través de 2 formas. Se realiza el modelo de viabilidad, que es como una propuesta que se hace para el cliente y se le muestra cuál es el valor de la propuesta, o sea, qué me estás dando, ¿no? Y después se hace un modelo de factibilidad, que es una producción de quienes construirán la solución. Bueno, la producción es quienes van a construir esta solución. Se hace la distribución de es el cómo se va a hacer llegar esta solución a las personas a las que estaban planeadas hacerse. Y después de todo esto, después de toda la presentación y retroalimentación, se hacen mini pruebas pilotadas, se hacen pilotos
Estas se recomiendan en pequeños grupos de personas. Y bueno, eso es todo como por parte de la metodología del Human Centered Design. Y bueno, después de haber realizado como todo este proyecto, pues sí, creo que me siento capaz de seguir una metodología, de seguir un proceso para realizar una investigación. En especial, Human Centered Design es un proceso que la verdad yo no sabía que existía antes. Es un proceso muy interesante en el que pues realmente se enfoca en las necesidades de las personas. Es como una persona que va a estudiar arte digital, que está en estudios creativos, que todo su trabajo está dirigido hacia un usuario, está hacia alguien externo. Me parece una herramienta bastante útil. Fue un verdadero reto. La verdad creo que como tal, seguir la metodología, sí estoy preparada para seguir esa metodología. Entiendo el Human Centered Design, en lo que se enfoca y sus herramientas. Sin embargo, creo que haría una investigación mucho más estructurada, mucho más sólida por medio de asesorías o pues sí, como consejos, asesorías por parte de un experto, vaya.